espacios, y de pronto me escribió una escritora que me seguía en redes y alguna vez habíamos como intercambiado algunas palabras. Bueno, de pronto me escribe esta escritora de viajes que yo había leído y me dice que bueno, que ella vive en Menorca y que me quiere llevar de paseo por Menorca y que me venía a buscar en su coche y me vino a buscar ahí a mi masía, yo me subí y nos fuimos por ahí, ¿no? Me acuerdo que fuimos varios días, porque ella al final yo te decía, no, Patri, tengo que escribir, pero me decías, venga, pero mujer, un rato, ¿no? Y me llevaba a unas playas increíbles, me subía a lo alto de Menorca para que viese todo Menorca y ha sido curioso porque de pronto al leer este libro, Las vidas que no viví, maravilloso, he sentido que era también de alguna forma Patricia enseñándome Menorca, pero de otra forma, ¿no? Iba a decir, de una forma menos personal, no, en absoluto, de otra forma también muy personal, pero como que pues eso, enseñándome Menorca con viajes en el tiempo, con transfiguraciones, ¿no? Pasando por una persona, por otra persona, por otra, por diferentes épocas. Y ha sido increíble porque al terminar de leérmelo pensaba, bueno, ya Patricia me ha enseñado Menorca. Ahora sí, ha terminado aquel viaje que empezó en ese momento. Y he pensado mucho leyendo el libro y me he puesto a pensar, ¿no?, mucho en ti como escritora, en persona que viaja como escritora. Yo soy una escritora que yo viajo bastante, cada vez más en los últimos tiempos, pero al mismo tiempo siento que estoy muy volcada en mí misma, o quizá todavía es como un momento, ¿no?, de mi escritura que va por ahí. Y de pronto leyendo este libro me llamaba mucho la atención y pensaba mucho en ti como escritora viajera y en cómo de alguna forma, aunque nunca nos podamos desprender de lo nuestro, y esté presente en el libro porque yo lo veo, cómo nos ayuda como a ver el mundo exterior, cómo nos ayuda a fijarnos mucho más en gente externa y a construir historias que aparentemente parecen más externas a nosotros, ¿no? Algo que te lo digo como piropo, como algo bueno. Nos obliga a salir de nosotros, ¿no? Pensaba en esta frase. Es una frase que me parece horrorosa, lo siento, pero esta de el racismo se cura viajando, el racismo no se cura viajando, viajando te curan las ganas que tienes de viajar. Pero no todo viaje significa un verdadero viaje en ese sentido, ¿no? Pero es verdad que Patricia sí que viaja de esa forma, ¿no? Y creo que en este libro se demuestra, en la que va conociendo a gente, o sea, se va empapando de verdad de gente, va viajando de verdad. Y pensaba de alguna forma que la escritura muy volcada en uno mismo, que muchas veces puede ser peligrosa, quizá que sí que se cure viajando de esa forma que tú viajas. Pues gracias. Arriba. Que como he venido pocas veces a Alberti, no sé cómo va el micrófono. Bueno, quería daros las gracias a todas, a Alberti, a Sabina, bueno, pues por dedicarme su tiempo y también sobre todo a vosotros que habéis leído el libro, que habéis venido a la Feria del Libro, que algunos habéis leído el libro en el Club de Lectura, o sea que gracias por esta presentación que es una conversación, ¿no? Entonces hablas algo así como salir de ti gracias al viaje, ¿no? Pues sí, y más que gracias al viaje, que yo creo que este libro es un libro de territorios, de lugares, de espacios, de naturaleza, ¿no? Y yo creo que los lugares pues tienen mucho que decir hoy, que ofrecer y que generar, ¿no? Y bueno, y cada vez me interesa más pues hablar de lugar y territorio y quizás no de viaje. Y entonces en el caso de Menorca es un lugar que está claro que como narradora quizás el gran encuentro de este libro de los 5 años que he dedicado, además de hacer muchas otras cosas, y los 3 manuscritos que he trabajado, quizás el gran encuentro es como hace algo más, 14, 15 meses, decidí que la protagonista, que era de Barcelona, fuera de Menorca, y decidí precisamente en Barcelona que claro, que si era de Menorca, quizás yo consiguiera brotar, y perdón por ese término tan cursi, brotara o generara una voz en mí diferente como escritora, puesto que Menorca es el lugar de mis emociones, de mis experiencias y de mi educación sentimental, junto con Irán y otros lugares de estos últimos 10 años, ¿no? Y empecé con ese juego, a ver qué salía, qué voz, ¿no? Y entonces creo en los lugares, lo que generan, lo que recogen
y lo que devuelven, y por ahí estoy ahora un poco también desde un punto de vista teórico, ¿no? De ese carácter testimonial que tienen los lugares de la historia que pasa por ellos, más o menos, ¿no? Por ahí. Me pasa mucho, y esto me pasa pues cuando leo el libro de alguien que conozco y que además he visto en el entorno en el que se desarrolla el libro, que no puedo evitar imaginarte caminando, viendo un huerto de pronto en un sitio, un huerto medio abandonado, imaginando esto, ¿no? O encontrándote con una mujer iraní o yendo a buscarla, ¿no? Y quería preguntarte hasta qué punto, bueno, a ver, es que en Las vidas que no viví confluyen tantas historias, casi todos creo que la habéis leído, pero si no, ya os lo digo, confluyen tantas historias que no podría decir de dónde proviene cada una o no me podría imaginarme como de dónde brota cada una. Y sería imposible que Patricia nos lo contase, aparte de que sería como un poco de romper ciertas magias, pero me gustaría saber en qué momento quizás, nos cuentas que estabas escribiendo esta novela, que la protagonista era de Barcelona y de pronto cambió a Menorca, ¿no? Como en qué momento surge esta idea del territorio. Me gusta muchísimo, que se dice hacia el final del libro, pero no voy a revelar nada para quien no lo haya leído, pero me gusta muchísimo cuando hablas de lo indefendible, y como que me di cuenta de que en realidad todo el libro va de lo indefendible, de lo tristemente indefendible, ¿no? Tanto la isla como el cuerpo, sí, como la maternidad o las relaciones entre personas, como la casa, como el hogar. Y pensaba en qué momento tú, desde tu casa en Menorca, dijiste, vale, esto tiene que suceder aquí y esto tiene que ir de esto, ¿no? Sí, bueno, en el origen de este libro, que le he contado ya, bueno, pues claro, varias veces, está un material que son más de una treintena de entrevistas a mujeres de 3 generaciones diferentes que fui haciendo a lo largo de mis viajes, entrevistas con mujeres de Menorca, entrevistas con amigas, ¿no? Y la verdad es que era una manera de situarme yo, con la edad que tengo, en Garce entre quizás 2 generaciones de mujeres, y la manera como yo me podría situar hace 6-7 años con el Me Too, con ese feminismo que ya había saltado a la superficie, a las redes sociales, o sea, y que a mí me estaba devolviendo unas cosas, me estaba dando un lenguaje y unas palabras para hablar de cosas que me habían sucedido, y yo pensaba y sentía que tenía que hacer algo, por supuesto a través de la ficción y de la escritura, pero no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Entonces se me ocurrió esas entrevistas que fui hablando, y tenía ahí un material pues impresionante, que es un material que he trabajado, pero es un material que ha ido brotando, otra vez, qué horror, bueno, no está mal brotar, metáfora de huertos, jardines y naturalezas, ¿no? Pero que ha ido surgiendo mientras yo también iba escribiendo, tenía ahí esas estructuras, que son, cuánto trabajo lleva una cosita de estas, ¿no? Y la estructura ya como organizada, pero es cuando te pones a escribir, como dice Kafka, la mano la llevan los demonios, ¿no? En un sentido positivo, pues, y entonces de pronto decía, ostras, esta historia, ¿no? O sea, que es que en este libro parece que son las vidas que yo no viví, pero están realmente las voces de todas estas mujeres, ¿no? Y también, cuando yo decido lo de Menorca, pues yo creo que lo decido también cuando ya llevo 8 o 9 años viviendo en un lugar y cuando ya sé lo que significa vivir en un territorio pequeño. No tengo huerto, no he tenido nunca huerto, leí muchísimos libros sobre huertos, jardines, naturaleza, y entonces, es eso que hablábamos también el otro día en Valencia, que a veces necesitas documentarte muchísimo, ¿no? Para que surja la imaginación y puedas escribir una novela, ¿no? Y entonces eso es lo que en un momento determinado, llevo unos años en Menorca, digo, ostras, ahora toca, ¿no? Ahora toca porque ahora quizás, estoy en un momento de la vida que tengo más relación con el territorio, con el lugar, y sé lo que es el sol de Menorca, los baños que nos hemos dado juntas en Menorca, pero también sé lo que son las catástrofes de Menorca, naturales, y lo que son las catástrofes de la vida, porque eso también lo sé, ¿no? Y entonces, yo creo que hay un área, ¿no? Una atmósfera que tiene que ver también con la catástrofe que es la vida en sí misma, ¿no? Entonces, no sé si me he explicado mucho, pero va por ahí. Sí, de hecho, para mí los puntos, luego seguro que digo que los puntos principales son otros, pero ahora voy a decir que para mí lo que más presente tengo ahora mismo del libro
es lo indefendible, como te he dicho, y todas estas cosas tristemente indefendibles o inevitablemente indefendibles, o yo que sé qué, pero indefendibles, y el naufragio, ¿no? Que el libro empieza con este naufragio fascinante al que vuelves varias veces. Debo decir que cuando yo ya pensaba que ya terminaba, o sea, que ya no ibas a contar nada más del naufragio y volvías, sentía un placer inmenso, era como de nuevo estoy aquí, y era algo totalmente dramático, ¿no? Pero también siento bueno, la idea del naufragio, de estar atrapado en el mar con las olas dándote y no saber si te vas a salvar o no, como está este único superviviente de ese naufragio, que es fascinante esa parte del libro, es una pesadilla muy recurrente de mucha gente que hemos vivido en islas o con contacto cercano con el mar. Yo me he criado en Tenerife y es algo que, aun llevando más de 20 años en Madrid, sigo soñando con esta idea de estar atrapada, ¿no? Atrapada ahí en el mar. Pero bueno, la idea del naufragio personal de estos personajes, vamos, que les ha pillado en este momento de la vida, que llegan a Menorca medio naufragados, ¿no? Ana llega naufragada, entre comillas, o no, porque en realidad está en un estado en el que ella está feliz, está embarazada. O Pari, que parece también estar un poco descolgada de su vida anterior, sola con respecto a su familia, separada de su familia, pero al mismo tiempo, a mí me lo parece, o por lo menos yo así lo sentí, profundamente feliz con este proyecto de huerto. Estas dos mujeres unidas por la tierra, por el territorio, Ana interesada en los jardines, que me ha parecido súper interesante esto, y no podía evitar pensar en ti documentándote lo que has contado ahora, ¿no? Sobre los jardines que se crean solos, que esto me encanta, y que no hay que cuidar, los jardines que no hay que cuidar, y Pari, en cambio, interesada en este jardín que sí que hay que cuidar tanto, que es la huerta. Esto no sé, como que me fascinó absolutamente. De hecho, me encantaba que incluso en un momento dado esta huerta que ya han tenido que abandonar, porque en este hotel al que pertenece la huerta han comprado, pues como está sucediendo en tantas islas, en tantas ciudades, que una empresa grande compra un espacio y de pronto ese espacio lo dejan abandonado durante un montón de tiempo. Y es curioso porque aunque Pari haya abandonado esa huerta sigue dando algunas cosas, ¿no? Esto a mí como que me parece un punto muy importante del libro. Sí, es un libro también pues muy metafórico, es decir, hay unos juegos que cuando los encuentras, hablar de ese naufragio es verdad, tan cerca quizás de donde yo vivo, aunque un naufragio ¿quién no ha naufragado alguna vez, ¿no? Entonces está ese juego, pero está también el juego del huerto, de la naturaleza, del paisaje, ¿no? Y más allá en el libro está también, pues bueno, un territorio indefendible, aunque bueno, sabemos que se puede defender, pero indefendible, y en ese territorio indefendible, ¿no? Está ahora mismo pues todo ese proceso de gentrificación, y de una gentrificación, en el caso de Menorca, de un alto poder adquisitivo, ¿no? Que bueno, que eso hay más casos en España, pero ahora mismo es un caso muy concreto allí, que tiene 3 o 4 años, y entonces ese caso de gentrificación, y en una isla que además la isla es el epítome del límite, o sea, además una isla de 44 por 17, ¿no? O sea, te caes, pues en esa isla ahora mismo, más esa gentrificación, esa carencia de vivienda y carencia, hay que pensar en qué jardines va a haber y qué naturaleza va a haber y qué va a pasar cuando haya una crisis climática y cuando la gente quiera hacerse los jardines, ¿no? Entonces, bueno, yo quería trabajar sobre todo eso, ¿no? Y que fuera una verdadera metáfora el huerto y la naturaleza, y también pensar en cuál va a ser el lugar y el territorio y el jardín que se va a ir construyendo dentro de 50 o 60 años, ¿no? Entonces me dio por pensar si habría posibilidad de pensar en un cambio de mirada, ¿no? Es decir, que la belleza, vale, hay unas proporciones áureas, pero la belleza también es algo construido. Y entonces la naturaleza, la percepción de la naturaleza también es una construcción. Y si resulta que podemos ir modificando el concepto de belleza y de naturaleza a través también de la crisis climática, y podemos aprender, como intentan estos personajes, a que una calabaza podrida nos guste y que un territorio seco, una pared seca nos guste,
¿no? Y entonces, bueno, igual estamos ahora frente a un cambio de paradigma que tiene que ver con la belleza y no vamos a tener más remedio de que nos guste, ¿no? Aquellas cosas que antes no nos gustaban, y entonces también eso está allí, ¿no? Y por eso esos huertos abandonados, que son espacios de resistencia, pero igual acabamos amando lo que ahora nos parece feo porque no hay más remedio, pero podemos extraer una belleza de la melancolía y la tristeza. Yo creo que este libro pues igual es un poco melancólico y busca hablar de esa belleza y de esa tristeza, no lo sé, no sé. Me parece súper interesante esto del cambio en la percepción de la belleza de la naturaleza. Siento que, por ejemplo, en territorios, en islas más castigadas como en Canarias, por el turismo y con menos cuidado y menos amor de, vamos, no sé si esto está en vivo, si me ve algún canario me rajará, pero es verdad que yo en Menorca sentí algo y lo sentí muy fuerte y lo contaba cuando volvía, que es que en Menorca la gente ama mucho Menorca y tiene una altísima conciencia de lo que es la belleza y el respeto por el territorio y la naturaleza. Es verdad que esto va también asociado a que esta belleza se mantenga porque es un tipo de turismo de alto poder adquisitivo, como has dicho, pero es verdad que en Canarias, por ejemplo, la construcción es una cosa desmedida, hay muchos hoteles abandonados, y es verdad que a lo largo de los años, a lo largo de mi vida, hemos ido viendo, o sea, mucha gente de mi edad, cómo de pronto nos empiezan a gustar estas ruinas de hoteles setenteros abandonados, ¿no? En un paisaje como un poco salvaje y hostil, que es el de determinados lugares de Canarias, pero en cambio Menorca, en este libro me ha resultado curioso porque mi idea de Menorca, a pesar de saber de la gentrificación, de los destrozos del turismo o sea, bueno, de los destrozos, no diría destrozos, diría de las apropiaciones del turismo. Pero sí que me parece un lugar muy puro, ¿no? Todas las veces que he estado. Te quería preguntar en relación a esta cosa del Menorca, Irán, el mar Caspio, el mar Mediterráneo. Pensaba mucho también en lo complicado que es y lo extraño que me resulta. Yo como editora recibo muchos manuscritos y algunas veces me choca mucho cuando alguien es español y escribe una historia que sucede en Estados Unidos y los personajes son estadounidenses. Como que no lo entiendo, ¿no? Bueno, yo misma lo he hecho en el último libro que he escrito, pero era como un juego de voy a jugar a esto, a ver qué sucede, ¿no? Y yo viví un año en Estados Unidos, ¿no? Esta es mi experiencia en Estados Unidos y aún así me parecía que me estaba colando muchísimo. Pero aquí me parece que tú vas muy, o sea, fluyes muy bien, o sea, hay mucho conocimiento de esto y pensaba cuánto tiempo hay que vivir o cuántas veces hay que ir a un lugar, a cuánta gente de ese lugar hay que conocer para crear un personaje como Pari, un personaje como Ana, vamos, para crear toda esta historia. Pues a lo que acabas de preguntar se podría añadir y cuánto hay que leer de ese lugar, cuánto cine hay que ver, cuánta poesía hay que escuchar, cuánta gente hay que tratar, cuánta pintura hay que ver para imaginarte un lugar, ¿no? Entonces, mucho de eso hay aquí, lo mismo que también, bueno, pues en el libro anterior de Japón hay, o sea, hay unos viajes, pero hay quizás el deseo de atrapar un imaginario que no te pertenece. Yo creo que eso puede ser algo común a esta novela y al libro y a otros libros míos. O sea, que hay un deseo de cómo piensan, cómo miran. ¿Podría yo percibir igual? Cómo es su imaginario. O sea, que hay una enorme curiosidad y una voluntad, y volvemos a lo que has dicho al principio, quizás, bueno, de ser otro o ser otra, ¿no? Entonces, se construye a través de los viajes, pero se construye a través de la enorme curiosidad de, por favor, pues esto lo hemos hablado tú y yo paseando hacia acá la pregunta, ¿no? De cómo ven así, cómo miran así. Podríamos quizás aprender a ver las cosas como ellos, como ellas, desaprender cómo vemos. Eso me interesa del viaje, esa posibilidad de ser otros, otras a través de verdad, un poema, un territorio o una película, ¿no? Eso. Te agradezco la pregunta porque así voy reflexionando mientras. Sí, además creo que entran en juego todos estos temas, ¿no? Que están tan sobre la mesa actualmente del apropiacionismo, sí, del tomar la mirada de otro, ¿no? Que a mí me parece muy peligroso para la ficción esto, o sea, sí. Al mismo tiempo que digo que cuando recibo un manuscrito de un chaval español que escribe una historia enteramente estadounidense, de primeras me tira un poco para atrás, ¿no? O un hombre que intenta hacer una historia como desde la voz de una niña,
digo, pienso al mismo tiempo que se está volviendo peligroso esto de que todos solo podemos hablar de lo que conocemos, sí, de lo que conocemos de verdad, es porque peligroso. tú aquí hablas de muchísimas cosas que no has vivido directamente, No. o sea, y en eso reside la ficción, ¿no? Y lo haces increíblemente bien y yo me lo creo, ¿no? Y no me parece que haya habido ningún tipo de ninguna cosa mala, ningún apropiacionismo. De hecho, apunté esta frase, ¿no? que metes como epígrafe antes del inicio de una de las partes del libro, esta frase de Eduardo Ruiz Sosa, que es también editor del libro. Es que antes lo has mencionado y he dicho, es el autor del libro, claro. Sí, y el escritor. Sí, y escritor, claro, pero claro, no me daba cuenta que también era editor del libro, que dice, a veces uno debe inventarse la voz de los otros para que la propia no se haga presente. Es que me parece como... Desde su libro, ¡pum! sí, Las ausencias rey es así, es así. Sí. Sí, luego yo, bueno, claro, libros de viaje escrito, esta es la tercera novela, pero y en la vida diaria me gusta jugar mucho con lo que imaginamos que son los estereotipos, ¿no? Entonces cada vez que estoy escribiendo pienso, a ver, ¿qué es lo que esperaría el lector que pasara ahora mismo, ¿no? ¿Qué es el estereotipo sobre Irán? ¿Qué es el estereotipo sobre Japón? Porque la verdad es que el primer manuscrito eran 3 personajes, que digo yo no era japonesa, pero la quité por muchas razones, ¿no? Entonces juego con qué espera el lector, qué estereotipo va a esperar. Hay que desmontar el estereotipo, ¿no? Y entonces en el caso de Pari, digo, voy a construir esta mujer con 1000 historias, con 1000 lecturas, con 1000 películas, pero voy a jugar con algunos estereotipos para romper el estereotipo. Y sí que me interesaba mucho trabajar sobre una mujer iraní que decide las vidas que vive. O sea, que su vida es una elección permanente, porque nuestro estereotipo es que una mujer iraní no decide lo que quiere vivir, ¿no? Entonces sí que juego mucho con, a ver, qué es lo que posiblemente esté esperando el lector y más de esta geografía, de esta cultura, de esto. Bueno, pues vamos a ver si puedo buscar otras cosas y mostrar a través de un personaje, mostrarlo desde otro lugar para contar otra historia, ¿no? Entonces, este libro está hecho también de esas cosas, bueno, está hecho también de lo que a mí me gusta y me sorprende como lectora, ¿no? Pero Pari es así y bueno, y ahí sí que hay un juego de hace mucho tiempo de, venga, ¿qué esperan? ¿Qué ha construido la sociedad? ¿Qué ha construido nuestra identificación en este país? No, vamos a buscar otra cosa, pero claro, es muy peligroso, es súper peligroso eso, pero es un juego que me gusta y darle, escribo lentísimo y jugar, ¿no? Y es peligroso porque quién soy yo para decidir lo que es un estereotipo o no, ¿no? Pero bueno, con Pari lo he ido intentando y Ana es otra historia, son otras vidas las de Ana. Bueno, yo creo que estás absolutamente legitimada porque ni Ana ni Pari existen, ¿no? Claro, existen claro. Tanto en cuanto tú las creas y las pones a vivir. Entonces, pues obviamente estás legitimada para hacer lo que te dé la gana con ellas y eso es lo interesante, a pesar de que haya momentos que resulten un poco, ¿no?, vertiginosos, que digas, Dios mío, y ahora, ¿cómo voy a decir yo cómo es una chica menorquina o cómo ha sido la infancia de una chica menorquina, ¿no? Pero, o cómo es la vida, cómo ha sido la vida de una mujer iraní. Es verdad que hay cosas que yo, claro, esto pasa también cuando has hablado pues un poco y conoces un poco a la persona que escribe, que te das cuenta de que en la vida de una mujer iraní, de una chica menorquina que ha estudiado biología y está interesada en los jardines, de cualquier persona, ¿no?, de un hombre que ha naufragado y está en el mar, en un naufragio en una época que no tiene nada que ver con la nuestra y en la que, vamos, que nos cuesta casi asomarnos, está nuestra vida también, ¿no? O sea, eso es inevitable. Y como que me gusta mucho cuando veo que algo es pura ficción, pero al mismo tiempo, de pronto, estás tú ahí, ¿no? Sí, hay cosas, es que bueno, la labor de la escritura es todo, ¿no? O sea, las entrevistas de las mujeres, los viajes, la experiencia con el lugar, las cosas que aparecen cuando estás escribiendo, los juegos, ¿no? Hay siempre, me gusta esas imágenes sensoriales, construir imágenes perceptivas, sensoriales, se lo he dicho varias veces, cómo anclas al tiempo de la historia que está leyendo el lector, que le sucede al personaje, cómo anclas al lector, o sea, cómo generas ese tiempo real, ¿no?,
que decía Barth, o sea, ¿cómo? Y entonces, bueno, pues juego mucho con las imágenes y también con las ausencias, con los silencios, con los espacios en blanco, porque eso también me gusta, ¿no? Entre fragmento y fragmento, ese espacio que hay en blanco, que lo que está construyendo ese espacio es una imagen, y esa imagen en el lector me refiero, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo conseguir que esa persona, bueno, pues esté imaginando cómo era la casa de Pari de pequeñita en jazz, ¿no? Digo, pues bueno, pues vamos a hablar de una uva y entonces juegas con los colores, bueno, me parece como una manera para relatar posible para traspasar la experiencia, ¿no? y la percepción al lector de todo ese mundo que he intentado construir, yo que sé, de tantas maneras y con tantos borradores, ¿no? Ya sabes tú, con tirar tanto a la papelera y no encontrar y no ver y cambiar y poner y escuchar y, en fin, eso es esa novela. Muchas dudas. Pensaba también a medida que lo iba leyendo, desde cuando me detenían y veía el título, ¿no? Como esto que pasa mucho con los libros, que ves un título y el título, pues no sabes qué significa el título, aunque sepas lo que significa, ¿no? Aunque lo leas y digas, comprendo. A medida que vas leyendo el libro vas comprendiendo el título de una forma diferente. Va cobrando diferentes significados y de pronto como que había momentos en los que sentía que, bueno, que el título era una enunciación tuya, ¿no? Todas estas son las vidas que no viví, pero pensaba que perfectamente el libro también se podría llamar Las vidas que viví, porque tú estas vidas las has vivido de alguna forma, las has conocido, has entrevistado a estas mujeres, has viajado a Irán varias veces, has vivido en Menorca, es como un poco todo lo que he podido, ¿no? Ir tomando de todo lo que es la experiencia de mi vida. Y pensaba, este sería el primer título, ¿en algún momento te planteaste algo así? ¿O te dabas cuenta de que era un título en el que Patricia Almarce, las vidas que no viví? Sí, y de hecho me gustaba ese juego, ¿no? Es también un título, es un sintagma que se olvida. Es poético, es subjetivo, eso también me gustaba, ¿no? Esas cosas que no sabes exactamente. Sí, me daba cuenta que aludía, digo, ya verás cómo dirán, son las vidas que no has vivido, Patricia, ¿no? Digo, pero bueno, genial, porque así lo puedo explicar, que son las vidas que no vivieron ellas, ¿no? Pero también son las vidas que han vivido, ¿no? Ellas, que son las vidas que yo he vivido, es verdad, con todas esas lecturas, y también, bueno, pues hablar, que lo voy comentando varias veces, hablar también de ese derecho a olvidar también las vidas que eliges, ¿no? Porque Ana y Pari, es verdad, viven en unos contextos, bueno, pues muy machistas, patriarcalistas, en una época del Shah donde Pari es una mujer, bueno, una mujer que lucha por sí misma y que sufre mucho, ¿no? Pero van eligiendo. Me interesaba tanto eso de que son dos mujeres que deciden su destino, también toman decisiones que quieren olvidar. Y también es un libro que habla de todo aquello que tenemos derecho a olvidar y que las personajes, Ana y Pari, han decidido olvidar, ¿no? Y entonces un derecho también de, bueno, o sea, esto elegí, esto pasó y esto no quiero que vuelva a suceder nunca más. Y además quiero olvidármelo, que no me lo recuerden, ¿no? Entonces todo eso está en este título, que sobre todo es un sintagma que se olvida y bastante poético, pero obviamente trabajamos con más títulos, digo, lo que es Candaya, que bueno, es una maravilla y que tengo que agradecerles a ellos tantas cosas, y trabajamos con muchos títulos, y ese me gustó. Venga, que digan, son las vidas que no has vivido, ¿eh, Patricia? Pues no, bueno, es todo eso que también has aludido tú en el texto. Para mí hay un personaje, una tercera mujer del libro que es muy importante, aunque aparece más hacia el final, que es la nieta de Pari, que aparece. Esto es un tema que además está como plantado como de forma muy delicada. Es decir, no está hecho de una forma como muy exagerada. De hecho, hay un punto en el que yo dudé, que no sé si esto está buscado, dudé y volví atrás y pensé, pero no era un nieto, ¿no? Y en un momento dado pasa a ser una nieta cuando llega de Irán a Menorca vía Budapest en un proceso un poco complicado, ¿no? Migrante, y va a encontrarse con su abuela, por primera vez como mujer. Y esto que me parece además una decisión muy sabia, ¿no? Como Pari nos parece una mujer que casi podríamos decir, ¡guau, esta señora, qué maravilla! Es como una especie de señora iraní como medio hippie de Menorca. Pero de pronto te das cuenta de que, bueno, de que Irán está dentro de Pari, de que también es una mujer que tiene una edad determinada y unos conceptos determinados de cómo son las cosas, y que cuando ella
llega su nieto y de pronto quien llega es su nieta, ¿no? Que ya no es su nieto ahora es nieta, siente una especie de, bueno, un cambio brusco, un rechazo, un extrañamiento e incluso juzga, ¿no?, la vida de su nieta una vez que están viviendo ya en un piso, una vez que ya se han ido del huerto y de la casa ocupa. Se produce este extrañamiento de Pari, que me parecía muy curioso. Me gusta porque ahí está defendiendo, este personaje está defendiendo lo aparentemente indefendible, está haciendo no solo un cambio brusco de país, sino que está aprovechando ese cambio brusco para cambiar de género, y está tomando una decisión muy potente acerca del territorio primordial que es su cuerpo. Sí, sí. Sí, ahí en el origen inicial de la novela quería tratar bueno, pues esa paradoja y desconocimiento que hay de Irán, que las operaciones de cambio de sexo las paga la seguridad social y sin embargo la homosexualidad está prohibida, ¿no? Y trabajé con otro personaje de otra manera, ¿no? Pero poco a poco, bueno, decidí que fuera otra cosa, ¿no? Y precisamente porque había encontrado, que también es un origen de este tercer manuscrito, y precisamente porque había encontrado el itinerario de unas 30 personas que para salir de su país pasaban por las Baleares, y lo encontré, me pareció, bueno, fui pensando que dentro de ese naufragio y de ese cuerpo podría ser diferente, ¿no? Y en ese itinerario voluntario, vuelvo a decir, o sea, no de estas personas, seres humanos que pasan por las Baleares con pasaporte falso, bueno, podía haber esa posibilidad que todavía daba más juego y sobre todo una relación más corporal y que a Pari la iba a construir mejor, que era la de ese nieto que adora, ¿no? Maná, ¿no? Buscando nombres con mis amigas iraníes, bisílabos, yo les decía con as, que tengan as. Y luego decía, y por favor, que sean igualmente en Irán, que sirvan para chico y para chica, ¿no? Y entonces ahí al final tiene el nombre que tiene. Entonces me pareció que era mucho más potente y también más sutil. Iba a construir, íbamos a ver a Pari de otra manera, como estás diciendo, o sea, que de pronto Pari no iba a ser esa mujer sabia por generación y por naturaleza, ¿no? Y por venir de Irán, por eso doblemente sabia, sino que igualmente pues ver a su nieto convertida en nieta iba a ser una cosa muy violenta, aparte de que, en fin, pues me permitía también contar ese itinerario de estos iraníes que es el itinerario real, por cierto, ¿no? Que como pasan por Estambul, que no necesitan visado, cómo llegan por las Baleares, porque salir por barco es mejor, y entonces digo, ¡guau! Qué bien me lo voy a pasar contando cómo llega Maná, y bueno, y entonces hay toda la otra documentación con fotografías, buscando, hablando con la policía, con emigración, para construirlo de otra manera, ¿no? Pero siempre es sutil, porque más violento puede haber, ¿no? Que una abuela que rechaza a la persona que más quiere porque lleva, por cierto, velo, ¿no? Claro, bueno, esto ya es como sí, la vuelta. es que... De hecho, sí, hoy Patricia me ha traído un velo, me ha regalado un velo, y yo lo primero que he recordado, lo primero que he pensado es en Mana llegando a Menorca. Me pasaba con el libro que, hablando de lo sutil en tu escritura, que de verdad lo valoro muchísimo, porque me parece que tanto Pari como Ana son personajes que me encantan, pero me encantan precisamente porque son complejos. O sea, yo no siento que Pari tenga razón todo el rato, ni siento que Ana tenga razón todo el rato, ¿no? O sea, como que me doy cuenta de que muchas veces pueden ser injustas o comportarse de una forma extraña o no entender por qué están tomando determinadas decisiones, y esto es la realidad, ¿no? Sí, son así, me parecen la mayoría de las personas, y personas a las que adoro me parecen así también, entonces eso me acerca más a ellas. A medida que leía la novela, de forma muy sutil sí que me daba cuenta de que como que muchos asuntos de actualidad inevitablemente como que atacan la narración, sí, es como atacan. Que es inevitable. Yo pensaba, igual no se lo ha planteado, o sea, no sabía en qué medida tú decías, pues que esto me parece horroroso, cuando alguien dice, en mi libro voy a hablar de desigualdad, migración, machismo en Irán y en España, derechos reproductivos, sexualidad, turistificación de Menorca, ¿no? Jardinería, agricultura, el derecho sobre la tierra. No te lo planteas, pero surge, y esto me parece que se ve en el libro, que surge, no está... Vale.
¿no? Como pensado previamente. Esto me gusta mucho. No me doy cuenta de que todo eso está dentro del libro hasta que no me siento a preparar esta presentación, ¿sabes? Y esto me parece como muy bueno. Sí, es muy bien, y además que utilices la palabra, ya que estamos en esa lucha de lo indefendible, que utilices la palabra atacar, ¿no? Sí, van surgiendo, o sea, ¿cómo vas a hablar, aunque sea en teoría la historia haya sido hace 3 años, ¿no? Ahí en Menorca, bueno, y todo el pasado de estas 2 mujeres que vamos conociendo, ¿no? Pero claro, o sea, no puedes hablar de una calabaza, de un huerto que continúa como espacio de resistencia, si no hablas de lo que está ocurriendo. Realmente son temas que asaltan y hay que buscar la manera de construirlos, de vincularlos con una enorme sutileza, ¿no? Pero lo sutil me gusta, porque, bueno, de nuevo creo que crea una imagen, una percepción y se fija, ¿no? O sea, es que no hay que acabar de construir las historias, ni de contarlas, ni de desarrollarlas. Puedes jugar con el suspense, con unas cosas, pero déjalo allí, suéltalo y déjalo. Que el lector no repara en ello, ya vuelve, que no vuelve, no pasa nada, ¿no? Pero en eso me gusta que las cosas se queden en el aire casi como si fuera un poema de Hafez, ¿no? Del gran poeta iraní, que nos cuenta que las cosas no tienen, o sea, los poemas, los versos de Hafez no tienen final, o sea, la acción final nunca sabemos cuál es, ¿no? Porque es como la vida, que las cosas ni tienen solución ni terminan, ¿no? Y entonces prefiero que se suspendan en el aire y que la gente entienda, el lector pueda entender lo que quiera y ya está, ¿no? Y yo creo que eso acaba generando más una memoria de la escritura en el lector, ¿no? que cualquier que otra cosa cuando se cuenta las cosas, ¿no? O sea que me gusta mucho eso de cómo atacan los temas contemporáneos mientras estás escribiendo. Y es como que no puede suceder de otra manera, ¿no? Es como cuando ahora estoy editando a una autora que me dice, en la medida de lo posible en mi libro quiero evitar los móviles, porque yo le digo, ¿y aquí por qué no le mandan WhatsApp? Quiero evitar los móviles y me parece una decisión estupenda y la voy a respetar, pero pienso, ¿cómo puedes evitarlos, no? O sea, este es el tema, ¿cómo puedes evitar unos temas, unas cosas, unos objetos que están tan presentes? Es imposible, me parece imposible, ¿no? Y eso, es que da igual, la presencia del móvil te va a atacar, te va a saltar, va a estar ahí, ¿no? Este tipo de comunicación va a ser así, no puede ser de otra forma. Con respecto a lo que has mencionado antes, ¿no? De ir a la... que no lo había pensado yo, ¿no? O sea, había pensado, pues te había imaginado y luego había sabido que habías entrevistado a un montón de mujeres haciéndoles las mismas preguntas. Sí. Esto me gusta mucho. Sí. ¿Cómo es esto? Bueno, pues les hacías unas preguntas porque supongo que era como el viaje, ¿no? O sea, que buscaba un ejercicio comparado de que contestaban estas mujeres de diferentes generaciones y diferentes lugares a lo mismo, porque estaban construyéndose unas historias, ¿no? Y entonces, como la conversación de hoy, lo bonito es conversar y según la atmósfera, ¿no?, que se construía, salían cosas impresionantes. Entonces, bueno, la pregunta clave sería ¿cuándo te has sentido en inferioridad de condiciones respecto a un hombre? ¿No? ¿En qué contextos? Esa era la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, la gente hablaba, entonces, claro, iban surgiendo muchas cosas, y en principio, claro, lo normal es hablar desde el punto de vista sentimental casi, ¿no? Pero había gente que se centraba en el punto de vista laboral, que ya nos parece mucho más normal, ¿no? Pero había quien, creando ahí, hablando mucho tiempo y muchas horas, de pronto fue una única mujer, pero empezó a hablar de su sexualidad, de en qué momentos en su sexualidad con hombres se había sentido en inferioridad de condiciones, ¿no? Y había tenido que decirle, que lo recordaré en algún momento, decirle, no, o sea, yo lo quiero así. ¿No? Dice, y entonces había tenido que enseñarle. Y cosas que salían que ahí me dejaban pues perpleja. Y bueno, os podéis imaginar que cómo habla una mujer de 75 años de Irán, de jazz, pero también os podéis imaginar lo que habla una mujer de 75 años de Ciutadella de Menorca, lo que te está contando, ¿no? Y entonces era un material que yo a veces decía, bueno, por supuesto les decía, oye, esto lo voy a utilizar de alguna manera y tal, ¿no? Pero hay cosas interesantísimas. También una persona que era bailarina, yo he sido bailarina, y entonces de pronto me hizo reflexionar sobre que ella no se había sentido nunca en inferioridad de condiciones haciendo ballet clásico, porque es verdad que los roles están perfectamente... Entonces, claro, salían unas cosas. Yo tenía ahí un material que desde el principio supe, yo no voy a hacer un libro
de no ficción, cuando es verdad, aquí está Lola, y bueno, que surgieron muchas cosas. Y además era un momento en el que estaba muy de moda los libros de entrevistas a mujeres, pero yo no, yo quería construir otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ese material es una joya y allí está, ¿no? La relación con respecto a los hermanos, o sea, en fin, la niña que ha tenido que quedarse en casa, es que ustedes, bueno, vosotros sabéis esa historia, la niña que se ha tenido que quedar en casa y ha dejado de estudiar con 9 o 10 años y sus hermanos tienen todos carrera, ¿no? Porque ella se ha quedado, en fin, unas historias y fue muy bonito ese trabajo y a veces había con mujeres, salían 4 páginas, pero estaba 4 horas hablando con ellas, o sea, el material riquísimo y no sé tampoco por qué surgió pues tanto viaje y tanta cosa. Bueno, venía más de un proceso quizás del mundo del arte, más artístico, que yo no tengo nada que ver con el mundo de la prensa, que del mundo literario, ¿no? Me interesa mucho a veces algunas cosas que tienen lugar en ese espacio, ¿no? para ideas. Entonces, todo eso son esas vidas que vivieron y que no vivieron. Y es un material riquísimo, sí. Con esta pregunta, ¿no? que comentas, ¿no? De la pregunta acerca de la desigualdad, ¿en qué momento te has sentido en desigualdad o en inferioridad de condiciones? Sí, me parece que hay una parte del libro que me gusta mucho y que me parece una grandísima metáfora de eso, que es cuando Pari de pequeña ve a su hermano buceando y lo tiene que vigilar. Ella tiene que estar como en una duna, o no sé, me lo estoy imaginando que está en una duna, pero yo me la imagino que está en una duna y que está viendo a su hermano bucear y está viendo a su hermano ver un mundo fascinante, que ella se imagina fascinante y que no puede conocer. Y ella no solo no lo puede conocer, sino que tiene que vigilar que su hermano esté bien, que no le pase nada, ¿no? Y esto es terrible, es como la gran metáfora ¿no? del papel de las mujeres en muchas cosas. Es como, no solo no vas a poder vivir esto, sino que vas a tener que cuidar que él lo pueda estar viviendo, ¿no? Como que a mí ese momento me impactó mucho, sobre todo una niña tan pequeña, ya sintiendo ese fuerte deseo de ver otro mundo, que es un retrato perfecto de Pari y de lo que será ella más adelante. Sí. Sí, quería que hubiera también mucha violencia, pero de otra manera, ¿no? Esa violencia, y hay momentos, bueno, me ha costado mucho construir. Y hay momentos, y hay, por ejemplo, pues efectivamente esa violencia, ¿no? Esa violencia de tú no puedes tener una bicicleta, bueno, no es que sea violenta, pero lo construyes de manera violenta, ¿no? Es decir, que no hay que contar una violación, no hay que contar, sino simplemente como lo estás contando, ¿no? Esa persona, bueno, o sea, una imagen más de mayor movimiento, ¿no? Que un hermano que sale a bucear al mar azul cósmico, ¿no? Y tú te tienes que quedar allí, tienes que quedar mirando, ¿no? Y vigilar cómo va la boya. Bueno, esa historia, por ejemplo, hay, yo qué sé, 35 historias detrás, ¿no? Y sí, y hay momentos que busco a ver cómo esto puede generar una violencia con respecto a esos hermanos, pero que sea de una enorme sutileza, ¿no? Entonces eso está allí, eso es un trabajo de soledad y de buscar, ¿no? O ese momento también en la casa, ¿no? Del hermano que le grita y tal, digo, a ver cómo hago que se produzca casi una humillación, pero no sea la humillación que estamos acostumbrados a quizás escuchar, ver y desgraciadamente a que sea. Vamos a ver de qué manera, ya sabes tú, ¿no? Que puedo hablar, ¿no? De esa humillación que le está haciendo. Entonces, bueno, viene todo de ese trabajo, ¿no? De todas las cosas que atacan y asaltan. Sí, es de estas cosas, esto que dices de esta escena está formada de 35 historias, ¿no? Y una más que es tu capacidad de fabulación. Me gusta porque es de estos momentos que te preguntan, pero ¿y de esto qué es realidad y qué es ficción? Y tú dices, no puedo ni empezar, o sea, es que ya ni me acuerdo, es que no te puedo ni, como si te empiezo a explicar, ¿no? Sí. Es como una aleación química complicadísima formada de micropartículas. Y algunas de estas personas que entrevistaste, algunas de estas mujeres que entrevistaste, o sea, supongo que alguien cercano y que, bueno, y que pudiese leer en español, ¿ha leído el libro a posteriori? ¿Ha visto? Sí. ¿Cómo han sido las respuestas? Sí, para mí fue muy bonito, importante, sobre todo cuando lo presenté en Mahón hace muy poco, que no lo había presentado todavía. Y vino Roya, que es una mujer iraní que vive en Menorca, y vino con su madre
y tiene 90 y tantos años, y la familia que estaba en aquel momento pasando, que viven en Londres, y vinieron todos, y entonces para mí fue una enorme emoción. Les tenía preparado un libro y ya ella lo había leído, ¿no? La mujer mayor, y entonces, bueno, pues para mí fue, o sea, que les gustara, que estuvieran contentos y tal, pues para mí ha sido importante, ¿no? Y sí que hay historias, bueno, hay como casi microrelatos, la peluquería, en fin, y por ejemplo, pues sí, la persona que me contó de otra manera la peluquería, que por supuesto no transcurre en jazz, ¿no? Sino que transcurre en una peluquería en Zaragoza, está encantadísima con eso, que lo he devuelto yo a jazz porque y a una peluquería porque me parecía que era mucho más exótico que transcurriera en Zaragoza, aunque en Zaragoza hubiera sido más exótico. Entonces no, están viniendo cosas muy bonitas, menos mal, imagínate si no, no. Sí, pero es verdad que con eso hay que contar, sí. Sí, bueno, me refiero que es inevitable, puede no gustarle a alguien. De hecho, hay cosas que pueden resultarle muy salvajes a alguien y en cuanto se sale de lo que esa persona que ha prestado su historia, en cuanto se sale y se va a la ficción, se molesta, ¿no? O sea, se molesta. Recuerdo mucho con historias que me contaba mi abuelo y yo las transformaba en una ficción, se las regalaba a otro personaje y la irritación de mi abuelo, pero esto no fue así, yo ya lo sé, ¿no? Pero es esta cosa del apego a la propia historia y que es lo que tienes, que es tan valioso y se lo das a alguien y a ver qué va a hacer esa persona. Es así, si las entrevistas desde el principio era para qué iba, luego pues está ya todo tan difuminado, pero sí que hay cosas, sobre todo, ya te digo, el otro día la familia, una emoción enorme y estaban encantados y ha sido así, ¿no? O sea que estoy contenta. Estaba pensando ahora cuando decías entrevistar a mujeres iraníes, entrevistas también a mujeres menorquinas. Sí, menorquinas de Zaragoza, si es que hay de todo. No he podido evitar esa idea porque yo no he ido a Irán, pero he estado en Menorca varias veces y pensaba, debe ser mucho más difícil entrevistar a una mujer menorquina que a una mujer iraní. De primeras, luego ya no, pero como que sí que me parece que hay por lo menos por lo que yo he conocido, de primeras hay un muro, no es un muro que no sea amable, pero sí que es verdad que hay un muro a la hora de mostrar la intimidad, que supongo que en Irán existirá de otra manera, pero que yo sentí bastante profundamente en Menorca y que luego pasé a través de ese muro y conocí a mucha gente y fue diferente, pero al principio yo sentía que todo el mundo estaba enfadado conmigo. Era una forastera, ¿no? Sí, la verdad es que, claro, ahí ha habido un proceso. Pero además, en fin, también buscaba unas mujeres que tuvieran unas características, ¿no? Por ejemplo, una característica era que tuvieran hermanos y hermanas, no que fueran hijos o hijas únicas, ¿ves? Que no hubieras podido, es decir, había... Y no, encontré menorquinas maravillosas, pero claro, como había... También puedo decir, por ejemplo, una persona aquí de Madrid que... y no pude llegar a entrevistarla nunca, ¿sabes? O sea que no me dijo que no, pero iba quedando y porque pensaba, sobre todo porque tenía una determinada edad, porque estamos hablando aproximadamente que de 20, que llegaran como máximo a 25, 26 años, ¿no? Y luego todo ese margen, 50 y tantos, y luego tercera generación casi, ¿no? Entonces, claro, a veces alguna no entraba, bueno, tampoco fue tan fácil buscar eso casi como filóloga hispánica, ¿no? Como el atlas lingüístico que nos enseñaron en primera carrera, buscaba que tuvieran una serie de elementos en común todas ellas, ¿no? Entonces, no, fue un proceso muy bonito. También he pensado mucho leyendo el libro, que es algo que, bueno, en lo que pienso mucho en general, que es el tema de ser extranjera siempre en los sitios, porque, bueno, yo nací en un sitio, de muy pequeña me llevaron a otro, luego me vine a Madrid y nunca he sido de ningún lado ni he sabido explicar muy bien de dónde era, y en los últimos años sí que he pensado que quizás, ¿no? Y tú también has vivido en muchos sitios diferentes, has viajado mucho, y como que pues la gente siempre como qué mal, ¿no? Irte de un sitio a otro y dices, bueno, hay una parte mala, ¿no? Porque eres pequeña y de alguna forma como que no hay un hogar concreto en ningún sitio, la identidad, pues envidias a la gente que es de un solo sitio y dice, yo soy de no sé dónde, ¿no? Y dices, guau, qué identidad tan sencilla, qué bien, y en cambio yo no la puedo explicar la mía. Y en los últimos tiempos pienso mucho y respondo, por ejemplo, en entrevistas, que sí que me parece que hay
que hay algo de buena fortuna en eso relacionado con la escritura, que es la sensación de ser viajera perpetua de los sitios. Bueno, yo digo turista, ya sé que turista es una palabra como muy terrible, pero yo es verdad que yo me siento muy turista en Madrid, que llevo 20 y pico años, me siento turista de mi barrio, que es Usera, y me siento una fascinación turística. O sea, yo voy sacando fotos todo el día de cosas de la ciudad y apuntando conversaciones, y me fascina. Y algunas veces pienso que esa extrema curiosidad viene del hecho de ser forastera. Y pensaba, leyendo el libro, que quizás tú miras Menorca con un interés, ¿no? Como sobredimensionado con respecto quizás a alguien de Menorca que lleva toda la vida ahí, ¿no? Y no sé, quería preguntarte en qué medida el ser siempre viajera te lleva a esa curiosidad. El viaje me interesa como construcción de la mirada y como estar más atenta a la realidad y a todo, ¿no? Y la mirada también va cambiando, y entonces es posible que yo veo y he visto Menorca siempre como viajera. La he visto de manera diferente a ellos y a ellas. Ellos la quieren muchísimo, a su isla, ¿no? Y entonces quizás el viaje, yo esté perpetuamente, no sé si viajera y sea turista, pero perpetuamente de viaje, ¿no? Y defiendo esa mirada, y es la mirada con la que me interesa vivir, ¿no? Y entonces Menorca pues la he vivido así, la escritura la vivo así, o sea, me interesa mucho lo ajeno, me interesa mucho salir de mí, me interesa mucho estar siempre escuchando al límite, o sea, me interesa mucho lo que no es mío. Y entonces pues posiblemente Menorca, pues sí, la he visto así como una viajera forastera turista, pero vuelvo a decir que ellos quieren muchísimo su isla, y quizás eso sea una identidad menorquina, y quizás por eso esté la mayor parte con esa hermosa belleza que tiene la isla, por el amor que tienen ellos a esa isla, ¿no? Pero bueno, si esos ojos, bueno, me interesa mucho verlo todo. Ojalá tuviera más años y viviera 150 años para verlo todo con asombro, ¿no? Me interesa el asombro como forma de vida, quizás porque bueno, me aburren. No quiero aburrirme, cosa que es muy contemporáneo, ¿no? En el fondo es una búsqueda de ansiedad, pero sí, el asombro como forma de vida, ojalá pueda ser, ¿no? Y la COVID yo creo que nos ha generado unos ojos de mayor asombro, no hablo de eso, ¿no? Y bueno, y creo que va por allí. Ese asombro me interesa como forma de escritura, forma de vida y forma de percepción, todo el rato fuera de mí, y eso es un poco, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. Pues yo creo que tendríamos que ir pensando, por desgracia, en ir acabando, ¿no? Sí. Y probablemente haya preguntas. Sí, yo quería un momento, porque con los nervios, fíjate que esto es casa, ¿no? No he hablado, por supuesto, de mis queridísimos Candaya, a los que les debo el haber encontrado por fin unos editores. O sea, cuando digo por fin me refiero a un grupo para conversar, un grupo para discutir, dialogar, para trabajar en grupo, y en fin, o sea, mi agradecimiento infinito a todos ellos, a Olga, a Eduardo, a Miki, a Víctor, porque yo creo que para una escritora poder trabajar en grupo como si fuera una arquitecta es algo también que vamos buscando, y entonces a ellos ahora mismo, gracias, decía mi vida por un editor, por unos editores, y entonces quería recordarlo desde aquí. Y ahora ya las preguntas me he olvidado, o sea, me he olvidado de lo que más amo. Pero porque lo ha dicho antes en el bar tomando un Aquarius conmigo, has dicho esto mismo y pensabas que ya lo habías dicho. Qué bien, trabajo maravilloso. Qué bien, Eduardo, en fin, es que, en fin. Sí, es que el trabajo editorial es muy importante, o sea, el trabajo del editor es muy, muy importante. Y no se habla mucho de él, así que me emociona que lo digas. Bueno, pues qué bien, Patricia, esta mirada forastera buena. Y bueno, gracias, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, es verdad. Bueno, sí. Pero gracias, Sabina, porque ha sido... Qué bonito conversar, bonito. Y así. Pues bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Un aplauso para las dos. Gracias.